Douglas Murray insulta y silencia a un abogado grosero en un ardiente debate con hechos. El masoquismo de la culpabilidad histórica. ¿Hasta cuándo seguiremos flagelándonos por los errores del pasado en un mundo donde la esclavitud sigue siendo una realidad? Y de hecho, hay más esclavos hoy en día que durante el apogeo de la trata transatlántica, algunos parecen empeñados en revivir viejas heridas solo para seguir lamentándose. En un acto casi masoquista de autoflagelación, Douglas Murray no se anduvo con rodeos y lanzó uno de los derribos más brutales que se recuerden. Mientras un activista defendía su postura sobre la historia negra, Murray la dejó sin palabras, recordándole que no se puede seguir culpando a una generación que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido hace siglos. El verdadero problema es que muchas culturas y civilizaciones actuales aún practican la esclavitud, pero nadie parece interesado en señalar esos casos. La activista creyó tener la razón y el apoyo del público, pero Murray desmontó todos sus argumentos y los hizo pedazos frente a la audiencia. La verdad es que revivir constantemente el dolor de la esclavitud histórica mientras se ignora la esclavitud moderna es un acto de hipocresía. ¿Por qué no hablamos de la esclavitud que existe hoy? Porque es más fácil condenar a los muertos que enfrentar a los vivos. La guerra del arrepentimiento. ¿Deberíamos seguir culpándonos por la historia o celebrar lo que hemos logrado? Fue impactante ver cómo quedó sin palabras. Todo comenzó cuando activistas progresistas atacaron la celebración del 4 de julio, calificándolo de un festejo exclusivo para hombres blancos. La veterana congresista Maxine Waters, en 2021, afirmó que la Declaración de Independencia no representaba igualdad para todos. Su compañero demócrata, Cody Bush, incluso llegó a decir que los negros aún no son libres. Pero, ¿es cierto que estas festividades deben ser oportunidades para la reflexión y la disculpa en lugar de la celebración? Acompáñenme en esta conversación con el autor más vendido, La guerra contra Occidente y la leyenda de la música country conservadora, Douglas Murray, junto con el presentador Richard Tye y otros invitados. Douglas, en un panel inolvidable, se lanzó con todo. Escribió un artículo para el Telegraph criticando esta tendencia de autoflagelación nacional. ¿Por qué estamos constantemente pidiendo disculpas por lo que pasó hace siglos? Parece que la idea de celebrar los logros se ha convertido en un tabú. Es como si la historia solo pudiera ser vista desde una perspectiva de culpa y arrepentimiento. ¿Dónde quedó el orgullo por lo que se ha superado? Es momento de que el debate se caliente y la verdad salga a la luz. Murray y el panel no tienen intención de contenerse y están listos para cuestionar este ciclo de culpas interminables. Prepárate porque lo que viene te sorprenderá. Culpa selectiva. ¿Estamos viviendo un nuevo tipo de masoquismo histórico? Es extraño ver a tantas personas exigiendo disculpas y culpabilizando a la monarquía británica por la esclavitud, ignorando que fue el rey Jorge III quien firmó la ley para abolirla en 1807. Y que el príncipe Alberto dio poderosos discursos contra este crimen en 1840. Todo esto sucedió hace más de 200 años, pero parece que hay quienes deciden ignorarlo o simplemente no tienen idea de lo que realmente pasó. En lugar de reconocer estos esfuerzos históricos, ahora se acusa de culpabilidad a todo lo británico, incluso a pasatiempos inocentes como el cricket. Este nuevo revisionismo selectivo es tan autodestructivo como absurdo, enfocándose en demonizar el pasado mientras se ignoran hechos clave. Y lo más impactante es que muchos no parecen saber que entre los siglos XVI y XIX, más de 12 millones de esclavos fueron vendidos desde África a América, y gran parte de los vendedores eran africanos que también poseían esclavos. Si realmente se quiere abordar la historia de la esclavitud, ¿por qué no comenzar por reconocer que fueron personas negras las que facilitaron estos actos, vendiendo a sus propios hermanos por ganancia? Pero claro, esto no encaja en la narrativa simplista de culpar solo a Occidente. Nos encontramos ante un panorama en el que la historia es manipulada para encajar en una visión de culpabilidad constante, sin matices ni contextos. ¿Qué tan lejos llegaremos en esta cruzada de autoculpabilidad? ¿Y qué tan peligroso es ignorar la complejidad de nuestro pasado? Tal vez sea hora de dejar de lado este nuevo masoquismo histórico y enfrentar la verdad completa, por incómoda que sea. Encuesta. ¿Qué opinas sobre la carga de la culpa histórica? Número 1. Deberíamos reconocerla y aprender de ella. Número 2. Es hora de dejarla atrás y avanzar. Número 3. Ambos enfoques son necesarios para crecer. Número 4. No creo que debamos sentir culpa por eventos pasados. Déjanos tu respuesta en los comentarios. No dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos.
verdades incómodas. ¿Realmente sabemos lo suficiente sobre el dolor que ha marcado nuestra historia? Douglas plantea una verdad inquietante. No lo sabemos y eso es realmente alarmante. Entender el sufrimiento humano no es un capricho, es una necesidad crítica. A menudo, nuestras conversaciones sobre el pasado se ven empañadas por una visión simplificada que ignora la complejidad de las experiencias humanas. Decir lo siento no es un acto de masoquismo, al contrario, puede ser un gesto profundamente empoderante, especialmente cuando figuras de la realeza se ven obligadas a ofrecer disculpas por crímenes históricos. Surge una pregunta crucial. ¿Realmente cambian estas palabras algo en nuestra situación actual? En un mundo donde la esclavitud y el racismo institucional siguen presentes, una simple disculpa parece un remiendo superficial. Aunque algunas personas pueden sentirse aliviadas al escuchar a un miembro de la realeza reconocer el dolor ajeno, esto no aborda la profundidad del sufrimiento histórico. En ciertas partes de la sociedad, la desconexión entre las palabras y la acción se hace evidente. Douglas critica esta selección de qué partes de la historia se cuentan y cuáles se omiten, cuestionando la sinceridad detrás de estas disculpas y su verdadero impacto. Es crucial entender que la historia que nos han enseñado a menudo omite verdades incómodas. La disculpa debería ser para aquellos que todavía sufren las consecuencias del colonialismo y la opresión, no solo un gesto simbólico. La lucha por la justicia no es solo un eco del pasado, es una batalla continua. El reconocimiento de este sufrimiento es un primer paso vital hacia la reconciliación y la curación. Douglas también señala cómo a menudo se ignoran los dolores de aquellos que han sido directamente afectados. Cuando personas en el poder finalmente toman el tiempo para hablar de estos dolores y reconocer su existencia, es un momento poderoso. Pero, ¿qué se necesita realmente para que estos reconocimientos se traduzcan en acción significativa? La sociedad parece estar atrapada en un ciclo de repetir lo mismo, año tras año, mientras las injusticias persisten. La cuestión de quién es responsable y a quién se dirigen estas disculpas es fundamental para entender el impacto real que pueden tener. Mientras Douglas se prepara para desatar un torrente de verdades, surge una pregunta. ¿Por qué olvidamos cómo sentir orgullo por nuestros países, como Estados Unidos y el Reino Unido, en un momento en el que algunos buscan razones para criticar nuestras historias y nuestras identidades? Es fundamental recordar que enfrentar el pasado no significa rechazarlo, sino comprenderlo con toda su complejidad. Esta discusión está lejos de terminar, y lo que viene a continuación promete ser electrizante. Douglas está listo para el smackdown verbal más impactante que hemos visto en años. Con cada palabra puede que desate una tormenta de pensamientos provocativos que obliguen a la sociedad a confrontar su propia historia. ¿Estamos realmente listos para aceptar la verdad y aprender de ella, en lugar de simplemente desestimar la historia que nos define? En última instancia, la clave para avanzar radica en reconocer el dolor y las injusticias del pasado, transformando la historia en una herramienta de empoderamiento para el futuro. La herencia de la esclavitud y las reparaciones. ¿Es la historia una queja interminable? Un debate candente se desata cuando se confrontan las heridas del pasado con la realidad del presente. Un invitado expresa su frustración, afirmando que la esclavitud, un asunto que parece anclado en el tiempo, sigue teniendo ecos dolorosos. Pero, ¿realmente podemos permitirnos seguir sufriendo por algo que sucedió hace siglos? La historia es un laberinto de consecuencias y ramificaciones, pero si quisiéramos ser justos, deberíamos mirar más allá de nuestras fronteras. ¿Qué hay de las naciones que han perpetuado el tráfico de esclavos a lo largo de los siglos? La mención del Imperio Otomano y de las operaciones de los países árabes es ineludible. ¿Acaso olvidamos que estos países no solo comerciaban con esclavos, sino que también llevaban a cabo atrocidades inimaginables como la castración de hombres para evitar la reproducción de esclavos africanos? Es inquietante pensar que en la actualidad hay más esclavitud en el mundo que durante el apogeo del comercio transatlántico. La esclavitud no es solo un capítulo cerrado de la historia, es un problema presente que continúa devastando vidas. Mientras algunos claman por reparaciones, pocos mencionan la responsabilidad de aquellos en el continente africano que también participaron en la venta de sus propios hermanos y hermanas. ¿Dónde quedan sus disculpas? En este contexto, el discurso sobre las reparaciones y el dolor del pasado se siente un tanto desconectado de la realidad global. 1 millón de europeos fueron capturados y vendidos como esclavos a lo largo de los años, una herida que raramente se menciona en estas discusiones. Al final, mientras algunos parecen obsesionados con reabrir viejas heridas, muchos se preguntan, ¿dónde termina el ciclo del sufrimiento y la culpa? ¿Qué haremos para abordar las formas contemporáneas de esclavitud que aún persisten? La conversación es compleja y requiere un análisis profundo.
A medida que las voces se alzan y los argumentos se enfrentan, queda claro que el pasado y el presente están inextricablemente entrelazados. ¿Hasta cuándo debemos disculparnos? ¿Es posible que el verdadero daño de la historia esté atrapado en un ciclo interminable de quejas? Imagina esto: nadie que sufrió el dolor de la esclavitud está vivo hoy, y aquellos que cometieron estas atrocidades también han desaparecido. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir arrastrando esas cadenas del pasado? Douglas plantea una inquietante realidad. Los países que atraen a migrantes son, sorprendentemente, aquellos que han enfrentado las luchas más intensas. Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia son algunos de los destinos más deseados a lo largo de la historia. ¿Pero por qué? No se trata de racismo, sino de un legado de bienestar y justicia. Estos países han construido un sistema en el que el racismo se reconoce y se condena abiertamente. Intenta buscar ese mismo reconocimiento en África, en Medio Oriente o incluso en China, y te encontrarás con un silencio inquietante. La lógica detrás de la migración se vuelve más clara. Cuando las condiciones son favorables, la gente quiere estar allí. En el Reino Unido, por ejemplo, la migración neta alcanzó cifras alarmantes de 66.000 en 2022, gracias a su reputación de ofrecer oportunidades y una vida mejor. Las encuestas revelan que un sorprendente tercio de la población de África subsahariana desea mudarse a otro país. Imagínate cómo sería Europa si ese tercio decidiera hacer realidad sus deseos. La paradoja es que los países que han hecho más por erradicar el racismo son a menudo retratados como los peores. Hay una sensación de agotamiento entre aquellos que han visto cómo se distorsiona la narrativa. Los países más virtuosos se enfrentan críticas desproporcionadas. La pregunta queda en el aire: ¿por qué seguimos perpetuando esta imagen negativa? En lugar de reconocer los esfuerzos por crear sociedades más justas, muchos eligen concentrarse en los errores del pasado, sin ver el progreso que se ha logrado. Estamos en un punto crítico, donde la conversación sobre el racismo y la migración necesita una reevaluación profunda. ¿Estamos listos para enfrentarlo? ¿O seguiremos atrapados en este ciclo de quejas y frustraciones? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres estar al día con este tema? No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos pronto.